Muchísimas a su gracias. disposición. Gracias. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Álvaro Bordas, soy periodista. Nadie es perfecto. Pero bueno, también soy consultor y otras cosas. Cuando veo que el ambiente no es afecto a los periodistas, pues digo que soy cualquiera de estas otras cosas, ¿no? Llevo toda la vida dedicado a la comunicación en distintas empresas, distintos sectores. Pues he estado en Alcampo 11 años, en Holcim, que era una cementera, 4 años, en Danone los últimos 10 años y desde hace 4 meses estoy en la Corporación Pascual, llevando siempre la dirección de comunicación. Digamos que este es el resumen y poco a poco pues a lo mejor vamos descubriendo alguna cosa más mía en la medida en la que vayamos hablando. Decía que me dedico a la comunicación como periodista y que llevo además también 28 años dedicado a la formación en habilidades de comunicación. Formación de portavoces, comunicación empresarial, comunicación interna, interpersonal, management, gestión de reuniones, liderazgo, en fin, un poquito todo. Pero hoy me han pedido que hablemos de comunicación. La comunicación es muy amplia. Claro, a mí me gusta un poco en estos casos preguntar un poco a la gente cuál es su experiencia en la comunicación. Pero claro, no voy a haceros hablar a todos porque si no se nos va la tarde aquí. Así que simplemente si alguien tiene alguna experiencia con la comunicación, con hablar con los medios, etcétera, etcétera, y quiere compartirla de forma breve, espero un bosque de manos levantadas. Como si se trata de haber sido entrevistado alguna vez. Por ejemplo. Sí. Alguna tienes, ¿no? Afortunada, desafortunada. No, afortunada. O sea, salió bien, dijiste lo que querías y lo que salió era lo que tú querías que saliera. Casi le podríamos dar un aplauso, porque esto es dificilísimo. O sea, enhorabuena. Es muy complicado. Pero es muy complicado y vamos a ver que es muy complicado no tanto por el periodista, sino porque nosotros muchas veces no respetamos determinadas formas y criterios que deberíamos conocer a la hora de hablar en público y sobre todo cuando hablamos con un periodista o en general cuando hablamos con todo el mundo. Solamente os voy a dar unas pautas sobre mí para que no os volváis locos. Yo, como veis, me muevo mucho, soy peripatético. No os fijéis, por favor, en la segunda parte de la palabra. Peripatéticos eran los griegos que enseñaban, Aristóteles, Platón, todos estos enseñaban andando y entonces ha quedado como aquellas personas que necesitan moverse para concentrarse, para hablar. Es mi caso, ¿vale? Así que, a ver, no suelo decir tacos, pero vaya, en el fragor de la batalla lo mismo, algo se me escapa, os ruego me lo disculpéis, ¿vale? Y hoy yo creo que, quizás adivinando un poco, esto era, ahí, adivinando un poco lo que iba a salir, he dicho, vamos a hablar del periodista. ¿Qué es y cómo se usa? Hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. El periodista, para empezar, es un profesional de la información. No pensemos que es un señor que está ahí para hacernos la vida imposible o muy difícil. Carece de mala idea, hace su trabajo. Hombre, obviamente con excepciones. Hay quien va a por nosotros. Pero no es el común. Normalmente es una persona especialmente dedicada para obtener la información. Desde pequeños, o sea, hay gente que ya lo ves que va para periodista. Se pasa el día haciendo preguntas. Y ojo, un periodista es como el conejito Duracell. Está activo las 24 horas. No es un amigo, no es un colega y no es alguien que te entiende. Es un periodista a las 24 horas. Y diréis, ¿y esto por qué lo dices? Y os voy a contar un caso muy concreto. Un empresario conocido, no voy a ahorrar los nombres para no, porque luego me vienen los citados y me dicen, hombre, ¿por qué no en la próxima hablas de tu padre? Bien. Un empresario muy conocido que, pues gracias a su posición y a sus amistades, tenía un hijo que había terminado periodismo y le pidió al director en aquel entonces del diario 5 Días que acogiese a su chaval,
que le permitiese pues unas prácticas. Bueno, y el director en aquel momento, que si lo dijera, es un periodista muy conocido, pues lo aceptó y el chaval comenzó a hacer sus prácticas allí. Todo iba bien. Un día su padre, o sea, el empresario llega a su casa y llega con cara apesadumbrada y el hijo, como todos los hijos, le pregunta: papá, ¿qué te pasa? Y dice: no, mira, estamos teniendo unos follones tremendos en la empresa porque tenemos un expediente de regulación en marcha, va a afectar a miles de personas, en fin, le contó un poco. Y al día siguiente, la portada del 5 Días llevaba esa noticia. Claro, el padre, el hombre este no sabía qué hacer. Mato a mi hijo, mato al periodista, llamó al director del medio: ¿qué ha hecho mi hijo? Porque no sé qué, porque no sé cuántos. Dice, el director del medio le dijo: a ver, a tu hijo como hijo no sabría decirte qué nota le tengo que poner. Dice, pero como periodista le tengo que poner un 10. Ha recibido una información, la ha trabajado y ha sacado una noticia. Por eso os digo que un periodista es periodista las 24 horas. Yo, por lógica, tengo muchos amigos periodistas y siempre me guardo muy mucho de decir determinadas cosas en su presencia, para no ponerles en el brete de decir ¿y ahora esto lo cuento o no lo cuento? Y veréis ahí Unamuno. Acudo a Unamuno porque Unamuno solía decir de los periodistas que la ignorancia de un periodista es enciclopédica. Él lo decía un poco como desprecio, pero lo cierto es que es verdad. Un periodista no sabe de todo, sabe de manejar la información. Un periodista es un ingeniero de las letras, un ingeniero de la información, trata información. Y lo que hace es buscar información interesante para la audiencia de su medio de comunicación, ya sea la radio, la televisión, la prensa, etc. Pero recordarlo, es siempre un periodista. Antes de seguir, vamos a pararnos un momentito en las diferencias entre los medios de comunicación, porque normalmente pensamos, bueno, pues sí, la radio se oye, en la televisión se ve y se escucha, la prensa se lee y Internet, pues se hacen cada vez más cosas con ello. Pero realmente las diferencias son: la radio es el momento, es por donde nos enteramos por primera vez de la noticia, las más de las veces. Ahora sí, me diréis, no, por el WhatsApp, vale, por Twitter, vale, sí, pero en la radio nos cuentan la noticia y hablar con ellos es por teléfono o bien estando en el estudio. Y ojo, la gente solo ve tu voz. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos, luego profundizaremos algo en ello, nuestra expresión es lo que dibuja nuestra imagen. La forma en que tenemos de hablar. Si hablamos muy rápido, la gente verá a alguien muy atribulado. Si hablamos demasiado subidos de tono, la gente no nos va a entender. La televisión es el impacto, es la imagen. He salido en la tele. Yo salgo pues, por mi trabajo algunas veces en televisión. Ya puedo salir unos segundos que al momento estoy recibiendo llamadas o WhatsApp diciendo: te he visto en televisión. Y de tanta gente que dices: pero vamos a ver, ¿vosotros trabajáis o qué estáis haciendo? Es sorprendente el alcance. Y diréis: no, bueno, Internet es mucho más. No. O sea, en Internet, cuando decimos que algo es viral, puede tener a lo mejor 20.000 visitas. Pero solamente cuando un periodista ve eso y lo saca en televisión, esas 20.000 visitas se convierten en 1 millón, en 2 millones. Es el poder de la televisión. Todavía hoy en día, el poder de la televisión es así. Desde un punto de vista de publicidad, si yo pongo una campaña de publicidad en televisión, desde el día siguiente estoy vendiendo. Si la pongo en Internet, espérate sentado a ver si vendes algo. O sea, todavía la fuerza de la televisión es la más potente de todos los medios de comunicación.
La prensa. Claro, la prensa, hace un par de meses, la típica visita de un colegio a los talleres de un periódico conocido, los niños pues estaban viendo, les estaban contando lo que era un periódico y los chavales no lograban entender lo que pasaba allí. Y claro, llega un momento en el que el profesor, el periodista le pregunta, ¿pero qué es lo que no entiendes? Y decían, ¿yo para qué quiero leer las noticias de ayer? Internet nos ha trasladado al mundo de la hora. Claro, lo de ayer, aparte de que hay muchos niños que cogen y ven una foto en un periódico y empiezan a hacer así, para ampliarla. O sea, esto es real. Tengo una sobrina que lo hace. O sea que... Entonces, ¿qué es lo que nos da la prensa? La prensa nos da el análisis. Hablar de la noticia de ayer es analizar. Hemos tenido tiempo de buscar información, de pensar, de analizar qué es lo que ha ocurrido. Y ahí obtenemos ese análisis, esa reflexión. ¿Internet qué es? Básicamente el caos. Y lo estamos viendo hoy en día, está de moda el término, las fake news, las noticias falsas, la información falsa. ¿Cuál es el gran problema que nos estamos encontrando en los medios de comunicación en Internet? Precisamente este, que es muy difícil discernir la realidad de lo que no es. Y también es muy difícil encontrar el criterio. Hoy en día, en Internet, la noticia es básicamente la anécdota. Es un vídeo de alguien que se está cayendo, es algo que en un momento determinado llama la atención de la gente, pero no tiene el criterio de decir qué es la noticia, qué es noticia por su trascendencia, qué es noticia por su importancia, por su significado. Esto te lo da el medio de comunicación. Diréis, ¿hay medios de comunicación en Internet? Por supuesto, pero es que en los últimos estudios, las últimas encuestas revelan que la gente tampoco lee tanto los medios digitales. La gente lee las noticias en las redes sociales. Y en las redes sociales no hay un filtro que te haga un medio de comunicación, no hay un filtro que te haga un redactor jefe, un jefe de sección, no hay un titular escrito por un periodista, no hay una información que haya sido contrastada. Es cosas que aparecen. Y el nivel de mentira existente en Internet es impresionante. Sobre todo porque en Internet te encuentras cada vez más mentiras construidas a base de medias verdades. Con lo cual parece que es cierto. Tiene todos los visos de serlo, pero no lo es. Este es uno de los grandes problemas. Ahora mismo ha habido en Europa una reunión de expertos para tratar sobre las fake news y la conclusión ha sido: necesitamos más información. Todavía no se puede actuar sobre las fake news. Así que Internet, todo lo que veáis en Internet, buscar la forma de contrastarlo, porque seguro que quien lo ha escrito no lo ha contrastado. Antes de hablar con un periodista, la importancia de llamarse objetivo. ¿Qué objetivo tengo con hablar con un periodista? ¿Ver mi imagen en el espejo? Decir, fíjate, salgo en los medios, soy importante. La imagen en el espejo suele ser traicionera, porque uno cree que se está viendo en el espejo y lo que ve es su imagen invertida, así que cuidado. ¿Por qué voy a salir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quiero conseguir explicar algo? ¿Quiero transmitir una idea? ¿Quiero desmentir algo? Es decir, primero tengo que pensar en qué voy a conseguir yo, qué quiero conseguir. No es mi brillo intelectual, no es figurar, es por qué voy a salir. Muchas veces este primer análisis hace que digamos, mejor no salgo. Tengo algo que contar. Esto es importante. Lo que voy a contar es importante para el medio, para la gente que lee ese medio, o que escucha esa radio, o que ve ese canal de televisión. Y luego, y no vamos a entrar aquí porque tendríamos que detenernos mucho, pero la ética y la deontología
son importantes cuando se habla con los medios. No solo la nuestra, sino también la del medio, sobre todo la deontología del medio. Pero bueno, volvamos a ello. Sé lo que quiero decir. Ya lo decía La Bruyère. Hay personas que empiezan a hablar un momento antes de empezar a pensar. Y seguro que conocéis a más de uno. Que empieza a hablar, se va atropellando, vuelve para atrás. No, porque... bueno, porque esto en realidad lo que venía era porque no ha construido su discurso. Por lo tanto, cuando nos planteemos si vamos a hablar, tenemos que saber qué quiero decir y qué no quiero decir. Y esto es importante, porque cuando no tenemos claro lo que no queremos decir, se produce el famoso fenómeno del calentamiento de boca. Y el calentamiento de boca tiene una base científica. Cuando hablamos con un medio de comunicación, cuando hablamos en público, básicamente estamos nerviosos. Y me diréis, no, bueno, hay gente que está muy acostumbrada. No. No hay nadie que esté muy acostumbrado. Absolutamente nadie. Yo llevo 28 años, decía, casi 30 años dando cursos y sigo poniéndome nervioso. Yo tengo el momento que yo llamo el momento del quién me mandaría a mí meterme en esto. Lo tengo siempre. No hay ningún día que no me ocurra. Lo he tenido hace unos minutos cuando llegaba aquí. Que me decía, ¿yo por qué hago esto? Y esas ganas de darte la vuelta y marcharte. Siempre la siento. O sea, no hay nadie que no se ponga nervioso ante una audiencia, ante una cámara. Otra cosa es que ya una vez dentro empieces a disfrutarlo. Que es como cuando ibas en el colegio al examen oral y te sabías la lección. Esto era estupendo. O sea, ya te hacías la pregunta y decías, esta me la sé. Y ya, a explayarte. ¿Pero por qué? Porque lo tenías preparado. Si no lo tienes preparado, el problema es grande. Por eso, en ese qué decir y qué no decir, pensemos primero a quién vamos a hablar. Porque el a quién determina el cómo. Hay mucha gente que sale a hablar y en su afán por demostrar todo lo que saben, hablan en su terminología diaria, en su jerga técnica. Y no se dan cuenta de que quien escucha no tiene ni idea de esa terminología. Y llegamos, claro, hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando con un medio de comunicación, tenemos que pensar en cuál es la audiencia de ese medio de comunicación. ¿Quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a leer? Si es un programa de media mañana, bueno, pues ya más o menos tenemos claro quién escucha o quién ve la televisión a esas horas. Por lo tanto, no nos vamos a encontrar con una audiencia de un nivel cultural muy elevado. Obviamente habrá sus honrosísimas excepciones, pero la audiencia media no lo es. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de traducir aquellas palabras, aquellos términos, aquellos conceptos que pueden ser complejos, para que la audiencia los entienda. Por ejemplo, supongo que de aquí todos conducís. Veo alguna cabeza que se mueve, hay otros que están como dormidos, otros con el gesto de máxima atención, es decir, se ha ido hace un rato. A mí me lo decía un líder político de Sudamérica que formé hace muchos años, me decía, yo es que noto que la gente me deja la cara y se va. Y es así, o sea, como no captes la atención, de pronto tengo que llevar el coche a arreglar, ¿y qué hago yo? Tal. Una palabra te lleva lejos, o simplemente una palabra que no entiendes te queda diciendo, ¿y eso qué significa? Y a partir de ahí ya has perdido el hilo y ya te has ido a cualquier otra parte. Os decía, conducís todos, así que vais a trabajar por las mañanas y vais oyendo la radio seguramente. Algunos oiréis música, otros las noticias. Y cuando estáis oyendo las noticias llega el parte del tráfico. Y dicen esa famosa frase de hay 5 kilómetros de nivel amarillo en la M30. Que tú dices que han pintado la calle. Que hay un atasco de chinos. O sea, ¿qué es esto del nivel amarillo? Como ya son duchos en la materia, todos los días, además de decir 5 kilómetros de nivel amarillo, dicen
Hay 5 kilómetros de nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes. Es decir, que cuando hay una gran densidad de tráfico, sin que haya ningún tipo de accidente ni ningún problema en la vía, los coches cada cierta distancia se van deteniendo y vuelven a arrancar a los pocos momentos. Fijaros, la explicación es larga, ¿verdad? Y ellos lo resuelven con 5 palabras. Circulación lenta con paradas intermitentes. Con eso lo hemos entendido perfectamente. No necesito más. Pero fijaros qué bien solucionado está un concepto que era complejo en una jerga técnica y con 5 palabras todo el mundo lo entiende y sigue adelante. No pierdes la atención, no te quedas diciendo ¿qué ha pasado? ¿Es esto del nivel amarillo? ¿Qué estará ocurriendo? Fiebre amarilla, no sé. ¿Vale? Pues cada vez que tengáis que hablar de lo vuestro, que es segurísimo, está forrado de expresiones extrañas para la gente que no es experta, buscar siempre esos conceptos que pueden ser extraños, esas palabras que pueden ser complejas, y buscar cómo, con 3, 4, ya veis, con 5 palabras, se puede solucionar para que nadie se pierda y os puedan seguir. Y lo de seguiros es, pues eso, como se hacía antiguamente, la famosa fila india. La fila india ya sabéis lo que es, que va uno detrás de otro. Esto se hacía básicamente para que quien nos siguiera no pudiera saber el número de caballos, el número de personas, el número de integrantes de aquella caravana o lo que fuese, y no se pudiese decir, bueno, son pocos, los voy a atacar, son muchos, etc. ¿Cómo se organizaban las filas indias? Pues lógicamente la caravana empezaba poniendo delante el más rápido y el último el más lento, ¿no? Es lo que dicta la lógica. Sí, yo esperaba un bosque de manos diciendo ¡no! ¿Qué dice? ¡Loco! Pues no. Lo normal, las filas indias, las caravanas, se organizaban siempre poniendo al más lento el primero y al más rápido el último. Porque si pones al primero el más rápido, cuando salga el último, el primero ya ha llegado. La caravana se ha disgregado y es pasto de los ataques de los bandidos. Así que tienes que poner primero al último para que todo el mundo lleve la misma velocidad y no se pierda. Pues cuando habláis en público, cuando habláis a la gente, siempre tenéis que poner primero al último, al más lento, al que le cuestan las cosas. El resto de la gente no le va a importar que lo expliquéis. Y el más lento os va a agradecer profundamente que os bajéis a su nivel. Si habláis al nivel del más lento, todo el mundo os entenderá, sin ningún problema. Y no os olvidéis que vuestro objetivo es que os entiendan. Y en esto de entenderte, y en esto de explicar conceptos complejos, una de las mejores técnicas son los ejemplos. O las parábolas, que era una maravillosa manera de hacer entender a gente del pueblo llano conceptos complejos. Realmente las parábolas eran ejemplos a la altura del nivel de la gente. Y encuentras en la Biblia unas maravillosas clases de comunicación. Y por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Para hablar de algo que es grande o que es pequeño, pues claro, todo depende de la idea que cada uno tenga en la cabeza. O sea, un edificio... Esto es una casa grande. ¿Qué es una casa grande? Puede ser una casa de 25 habitaciones para uno, para otro puede ser un edificio de 90 pisos. Depende de lo que tenga en la cabeza. Si yo os digo, por ejemplo, una ballena azul, ¿es un animal grande? Razonablemente, sí. Ya solo la palabra ballena dice, pues si ballena tiene que ser grande. La BBC, que es una cadena maestra en la elaboración de documentales,
redacta muy bien esos documentales y lo hace con frases cortas, muy sencillas y con muchos ejemplos. De esa manera puedes entender perfectamente lo que te están contando. Y un programa de la BBC que se llama Planeta Azul comenzaba su primer capítulo de la vida de los mares hablando de la ballena azul. Y decía, la ballena azul es el más grande de los animales que existen. Es más, es el mayor de los animales que han existido. Es más grande que el mayor de los dinosaurios. Mide más de 30 metros y pesa más de 200 toneladas. Bien, hasta aquí, ¿es grande? Razonablemente lo es, porque dices 30 metros ya tiene que ser grande. Pero lo cierto es que como no seamos arquitectos, ingenieros o especialistas agrimensores, 30 metros no sabemos cuánto es. ¿Cuánto es 30 metros? Como de aquí a allí. Es más grande que el mayor de los dinosaurios. ¿Alguien ha visto un dinosaurio? Todo lo más que hemos visto ha sido la película de Spielberg. Pero realmente no sabemos cómo es un dinosaurio. Así que el programa sigue diciendo, su lengua pesa tanto como un elefante. Su corazón tiene el tamaño de un pequeño automóvil. Su cola tiene la envergadura de las alas de un pequeño avión. Y por algunas de sus venas, un hombre puede nadar perfectamente. Y ahora os pregunto, ¿es grande el bicho o no? ¿A que ahora es grande? Ahora hemos tomado conciencia de lo grande que es, porque, a ver, su lengua, la húmeda, pesa tanto como un elefante, y un elefante en el zoo sí que he visto. Su corazón tiene el tamaño de un pequeño automóvil. Caramba, 4 colegas y yo hemos estado dentro. Su cola tiene la envergadura de las alas de un pequeño avión. No dice de una avioneta, dice de un avión. De un pequeño avión. Y por algunas de sus venas, un hombre puede nadar perfectamente. O sea, yo ahora mismo podría estar nadando dentro de una vena. Dentro de una vena. Ahora sí vemos el animal, ¿verdad? Ahora sí vemos el tamaño. ¿Por qué? Porque hemos utilizado ejemplos de cosas que sí nos son cercanas. Hemos acercado el animal a la gente y ahora estamos viendo realmente el animal. Hace unos años yo, os he dicho antes que dirigía la comunicación de la cementera. Las cementeras tienen parques de materiales con los que se hace el cemento y estos materiales pues requieren tener una granulometría, es decir, un tamaño de polvo pues muy fino. Y entonces eso está en grandes montañas, porque la producción es grande, grandes montañas de diversos colores de tierras y demás. Cada vez que sopla el viento, como la granulometría es muy pequeña, las casas de los alrededores acaban de otros colores. Y entonces, como esto es un problema de cara a la comunidad, en una de ellas se construyó una gran cúpula que cubría todos estos materiales. Queríamos presentarlo a la prensa. Entonces, pues, el equipo de prensa que tenía en la zona, pues empezaron a llamar a los medios de comunicación. Y me llamaban y me decían, oye, no sé lo que pasa, pero no conseguimos que venga ningún medio. La convocatoria, nadie nos está confirmando, ningún medio. ¿Pero qué estáis diciendo? Pues eso, que es una cúpula que tiene 43 metros de altura, que no sé. Digo, a ver, vamos a hacer una cosa. Hicimos un sencillo cálculo y a partir de ese momento el mensaje era, en su interior caben 5 campos de fútbol. Al día siguiente, todos los medios de la zona estaban con sus cámaras para sacar aquel monstruo enorme. Cuando en los telediarios dicen el área, la superficie quemada en los incendios de los veranos, no te dicen 5.000 hectáreas, te dicen 5.000 campos de fútbol. ¿Qué es lo que tiene un campo de fútbol? Una hectárea. Pero claro, 5.000 hectáreas no sabes lo que es. 5.000 campos de fútbol y dices, caramba, un campo de fútbol 5.000 veces. Por lo tanto, el ejemplo me ayuda a entender. Cuando tengamos que explicar conceptos complejos, un ejemplo, una parábola. Sí, y luego, por supuesto, el tiempo.
¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Yo ahora tengo 1 hora, no vamos mal, pero ya estamos teniendo que acelerar. ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? Si tengo para hablar 20 minutos, voy a hacer una presentación de 50 pantallas. Pues hombre, no te va a dar tiempo. Porque por muy tonto que te pongas, una pantalla te va a llevar 1 minuto, 1 minuto y medio. Por lo tanto, son 50, 60 minutos lo que tienes ahí, 20 minutos, imposible. Y no olvidéis algo que es fundamental, crucial en comunicación. El resultado de la comunicación no es lo que dices, es lo que te entienden. De cada cosa que yo digo aquí, cada uno de vosotros obtiene un conocimiento diferente, lo entiende de una manera distinta. Por lo tanto, cuando habléis tenéis que aseguraros, en la medida de lo posible, de que lo que digáis sea entendible para todo el mundo. Así que simplificar siempre. Siempre simplificar. Fijaros que no es más admirado aquel que habla mucho, que corre mucho hablando, que habla con una gran velocidad, fíjate qué bien maneja la lengua. No es más admirado aquel que habla con un lenguaje abstruso, que no se entiende. No, es más admirado aquel que nos ayuda a entender las cosas. He ido a la charla de este señor, oye, qué interesante. No he perdido ripio y me he enterado de un montonazo de cosas. Eso es lo que despierta la admiración, no el brillo intelectual. El brillo las más de las veces suele deslumbrar. Así que cuando pensemos en que estamos hablando con un periodista, pensemos en la manipulación. ¡Me ha manipulado! La manipulación de una entrevista, uno, es lo que debemos decir. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Quiero decir esto. Lo que pensamos. A ver, ¿cómo lo digo? Lo que decimos realmente. Grabaros. Ya veréis qué sorpresas lleváis. Si yo creía que yo... No, si yo no quería decir esto, ya, pero lo que has dicho es esto. Porque tal y como lo has dicho, ha sonado así. Lo que el periodista entiende, cualquiera de vosotros, sobre lo que yo he dicho aquí, ¿qué habéis entendido? Pues